de protección de testigos, el día 11 de abril le planteo una excarcelación ante los tribunales de La Plata, con algunos detalles. El detalle que, bueno, se comunica conmigo un periodista y me manifiesta que tanto Bullrich como Carrió estarían interesadas en la liberación de Fariña, y me pasan el teléfono de la doctora Oliveto. Ajá, de la diputada nacional Paula Oliveto. Epa. Sí. Ajá. Me comunico con Oliveto, la pongo al tanto de la situación, de cuál era el escrito que se había presentado, o sea, las condiciones del escrito, y que el doctor Rosansky estaba de licencia. Se había ido de licencia para Estados Unidos por tiempo determinado, por un tiempo corto. Y que bueno, había otro juez reemplazándolo. No me acuerdo en este momento quién era, pero bueno, que había otro juez reemplazando en su reemplazo. Después de esto, Fariña queda en libertad, acogido al régimen de protección de testigos, con una libertad muy condicionada en función al programa. Esto es que el programa era muy controlador de la vida del... O sea, el programa depende del Ministerio de Justicia y le controlaban absolutamente todas las personas con las que hablaba, dónde se veía, con quién estaba. Esas cuestiones le fueron generando muchas inquietudes, y bueno, es por eso que después, en el mes de junio del 2016, a través de un periodista también, me contacto con el doctor Garabano y tenemos una reunión en su despacho. ¿Se puede saber cuál es el periodista o también está en foja reservada? No, Majul. Ah, Majul. Casualmente. Majul es quien me contacta con el ministro Garabano, y a las 48 horas estoy en su despacho. Ajá. Y entonces bueno, esta reunión que el propio Garabano terminó reconociendo, además. Empezó negando y luego reconociendo que fueron 2 reuniones, dice él, ¿no? Yo tuve una, pero tengo entendido que Fariña sí iba bastante seguido al ministerio, porque de hecho le estaban ofreciendo trabajo con el licenciado Martó. Entonces iba bastante seguido, o sea, con una frecuencia importante al ministerio. ¿Quién es Martó? El director de asuntos de lavado y delitos de narcotráfico. Sí, es uno de los estudios, es titular de uno de los estudios jurídicos especializados en lavado de activos en la Argentina, que particularmente hoy tienen a cargo básicamente la UIF. Macri les tercerizó, sí, la UIF a este estudio jurídico especialista en defender en causas de lavado de activos a las principales empresas acusadas de lavadoras de activos. Ajá. O sea, por ejemplo, hay un caso, no quiero perder muchos auspiciantes con esto que voy a decir, pero hay un banco muy importante, internacional, el HSBC, que está acusado en varias causas de lavado de activos. El estudio que defendió a la HSBC en esta materia es el estudio Martó. Y justamente entre Garabano y Macri le entregaron todo el área de investigación de lavado a este estudio jurídico. Y Fariña entonces iba a aparecer como asesor de este señor Martó. Sí, a él le habían ofrecido trabajar en forma oculta para las detecciones de posibles casos de lavado. Doctora, sí, quiero hacerle una pregunta. ¿Y por qué Fariña se enoja con usted? En realidad pasaron varias cosas. Yo no me gustaba la forma en la que él se estaba manejando, ¿no? Me ocultaba, por ejemplo, los acuerdos que él tenía con el ministerio en las entrevistas que iba a dar, y a mí me hacía filtrar a todos los periodistas, y eso me generaba mucha incomodidad, porque a mí de repente me llamaban y me decían a mí mentirosa, ¿por qué haces esto? O sea, montones de cosas que la verdad es que no me gustaban. Esto por un lado, y por otro lado otras cuestiones que tienen que ver más con una cuestión personal, y sobre todo por mi condición de mujer, que prefiero reservarla. Claro.
Hay 250 No, testigos protegidos en la Argentina y llama la atención que el ministro Garabano se tome tanto trabajo de recibir a uno en particular, cuando hay 250. Me imagino que no habrá tenido 250 reuniones, ni tampoco 250 por la cantidad de veces que lo vio Fariña, con cada uno de estos testigos protegidos. Sin embargo, en este caso se observa esta delicadeza, ¿no? Esta dedicación especial del ministro. Bueno, te continúa en el tiempo para que puedas seguir Giselle, Sí. Giselle, yo quiero hacer preguntas porque a mí me da mucha bronca cuando ensucian la imagen de persona que es muy valiente y que se animan a hablar en este tiempo. En este caso estoy hablando de Giselle Roble. Entonces voy a hacer preguntas específicas. Porque Sí. si no, ahora pareciera que todos somos iguales y no todos somos iguales, ¿no? Como digo yo siempre, en la cloaca hay víctimas y victimarios. Giselle es una víctima de todo esto. Entonces, según... yo quiero hablar sobre la separación suya con Fariña, porque de ahí en adelante es donde le quieren ensuciarla a usted, ¿no? Sí, Entonces, sí, una vez que renuncio es donde empiezo a ser perseguida, claro. En los medios periodísticos sobre todo, con una denuncia penal, que esta denuncia penal que él a mí me hace, donde me acusa de haberlo amenazado, es donde precisamente también se me hicieron investigaciones, entrecruzamientos de líneas y demás, que es por esto que... Él le hace a usted una denuncia penal. Sí, una denuncia penal. ¿Cuánto hace de eso? ¿Cuánto hace? Inmediatamente que renuncio. Él ya tenía su nueva defensa. ¿Por qué? Acá hay una discusión, ¿no? Después de usted, según lo que yo escucho en los audios de D'Alessio con Pedro Echeves, él y el doctor González eran los abogados defensores de Fariña. ¿Es así o no es así? ¿No sale de los audios? Una vez que yo renuncio, asume el doctor González a la defensa de Fariña. El picudo González, según dice Juan Alonso. El picudo González. Sí, entonces... Una vez que yo renuncio es donde acepta el cargo el doctor González. En realidad yo desconozco si D'Alessio y González han tenido trato en forma previa o no con Fariña, ¿no? Hoy, con todas las cosas que se vienen escuchando y se vienen viendo, y sobre todo con las cuestiones que iba comentando D'Alessio, habría que ver también hasta qué punto D'Alessio no tuvo alguna vinculación con los mails que Fariña fue recibiendo, ¿no? Y hablando de los mails, también apareció otro material muy llamativo, un manuscrito, un verdadero cuaderno de Fariña, en este caso no una fotocopia ni una foto, sino un manuscrito del propio Fariña, donde habla de que lo quisieron usar para una operación. ¿Cómo es ese material? ¿Cómo es que llega a ese material? ¿En qué condiciones se hizo? Esa era una de las tantas declaraciones que él tuvo, donde él ahí en ese momento me había dicho que quería contar la verdad, de que él había sido un perejil, que lo habían utilizado en su momento cuando arranca la causa de la ruta del dinero. Esto arranca en el 2011, si no me equivoco, con unas declaraciones que hace ante la Nata. Sí. Entonces él ahí dice que lo habían tomado de perejil, y que con las claras intenciones de que involucre a Lázaro Báez para después que a partir de Lázaro Báez poder llegar a Néstor y a Cristina Kirchner, ¿no? Estamos claros, ¿no? Se escuchó. La doctora Giselle Roble, abogada defensora en aquel momento de Leonardo Fariña, está contando que Fariña dejó escrito un cuaderno de puño y letra, con su letra manuscrita original, que la doctora aportó a la justicia, donde él dice que fue usado para incriminar a Lázaro Báez y desde Lázaro Báez incriminar a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Es así? ¿Está bien lo que sinteticé, Giselle? Sí, es así, es correcto, está aportado en la justicia, en original, para que pueda ser peritado y el doctor Ramos Padilla tome las medidas que considere.
sea, yo todo lo que fui declarando y lo que fui diciendo, me ocupé de aportarlo en documentación ante el doctor Ramos Padilla. Nada de lo que yo estoy diciendo no lo tengo respaldado. Claro. O sea, no es mi palabra. Claro, claro. Y evidentemente tiene una documentación que lo acompaña. La pelea o su distanciamiento de Fariña entonces tiene que ver con estas diferencias que usted tuvo con alguien que decía permanentemente que estaba siendo usado para una operación, pero que seguía siendo parte de esta operación. Y son parte de las cuestiones que a mí me llevaron al alejamiento y al desgaste. Era imposible continuar con una defensa en esas condiciones, ¿no? Ahora, ¿cómo es la relación con Stornelli? Porque también aparece un video donde en el programa de Luis Majul, Stornelli se deshace en elogios para con Fariña y dice que es impresionante todo lo que aporta Fariña, el conocimiento, la inteligencia. Bueno, tal vez muchos oyentes lo hayan visto, si no, bueno, está en YouTube. ¿Él declara ante Stornelli también, Leonardo Fariña? Yo, una vez que renuncio a la defensa, sinceramente me desentendí de montones de cosas, pero en función a las cuestiones estas que yo estuve viviendo y que queda en claro que tenía que ver con esta banda, empecé a tratar de ver un poco más, y sí estuve viendo que la declaración de Fariña, la más importante, que fue la del 1 de agosto, que es la que se da después de la reunión del Ministerio, donde él hace su descargo, o sea, su ampliación de declaración indagatoria en forma escrita, para dejar en claro aquellos puntos que no habían quedado muy claros en la del 8 de abril. Uh-huh. Sí, esa declaración, tengo entendido que inclusive hasta se presentó como testigo y aportó esa declaración en la causa Cuadernos. Donde se presentó en forma espontánea, teóricamente. Claro. Otro de los detalles que también me llaman hoy la atención, ¿no?, que son las cuestiones que también he denunciado ante el doctor Ramos Padilla, es que la denuncia que a mí Fariña me hace por esta supuesta amenaza está delegada también en la Fiscalía del doctor Stornelli. Mire. ¡Opa! ¡Qué coincidencia! ¡Opa! Y otra pregunta, ¿hasta el día de hoy Fariña sigue cobrando entonces por sus funciones de testigo? ¿Sigue teniendo acceso a un departamento, a un sueldo? ¿Cómo es esta situación? Mientras que yo ejercí la defensa, tenía, la verdad que en un primer momento le habían alquilado un departamento de alquiler temporario de $1,000 y pico mensuales. Uh-huh. Y el 1 de agosto firman contrato, obviamente coincidiendo, ¿no?, con su ampliación de indagatoria, por una casa en Devoto con muchas comodidades, o sea, jacuzzi, parrilla, 3 dormitorios, si mal no recuerdo, un alquiler bastante importante, ¿no? Giselle, sí. Vamos a seguir conversando. Yo quiero tomar esta primera conversación entre nosotros como un agradecerle, Giselle, al igual que a Pedro Echeves y a todos los valientes que se animan a hablar y que quienes quieren distorsionar la causa para otro lado empiezan a querer, como sucede de la época de la dictadura hasta acá, ¿no?, transformar a las víctimas en victimarios. Así que yo, todo mi orgullo y todo mi respeto, doctora, y a disposición.